La peor traición, dicen, es la que no ves venir. Y yo, confiado, creía que lo tenía todo bajo control, hasta esa noche. Estábamos en una fiesta en casa de unos amigos, rodeados de caras familiares, risas, copas de vino, y una sensación de despreocupación que se apoderaba de todo. Mientras charlaba con unos colegas del trabajo, la vi a ella, al otro lado del salón, riéndose de algo que le había dicho un tipo que yo apenas conocía, alguien a quien no había visto antes en ninguna de nuestras reuniones de amigos. Era un hombre alto, bien vestido y seguro de sí mismo, el tipo de persona que llama la atención sin esfuerzo. Al principio pensé que era un conocido de alguno de los amigos en común, pero algo en su actitud, esa confianza de quien siente que domina la situación, hizo que mi atención quedara fija en él. Observé cómo ella lo miraba, cómo se inclinaba ligeramente hacia él para escucharle mejor, y cómo se reía de sus chistes con una familiaridad que me hizo sentir un cosquilleo incómodo en el pecho. Sentí una punzada de celos que me molestó reconocer, porque no era mi estilo. Hasta ese momento, la confianza entre nosotros siempre había sido absoluta, o eso pensaba. Para calmarme, me alejé de la escena y me fui a la cocina a buscar otra copa. No era nada, me dije. Había sido un día largo en el trabajo, estaba cansado y, probablemente, más irritable de lo normal. Pero cuando volví al salón, seguían allí, riéndose, como si yo ni siquiera estuviera en la misma casa. No estaban haciendo nada raro, no era nada que pudiera señalar como evidencia. Solo era una sensación, una intuición tan fina y escurridiza que apenas podía describirla. Pero una vez que se instala la duda, es como un hilo del que no puedes evitar tirar. Empecé a prestar más atención, no solo esa noche, sino en los días que siguieron. Y mientras más observaba, más detalles parecían confirmar mi inquietud. Unos días después, tuve la oportunidad perfecta para averiguar más. No sé cómo pasé los días después de aquella fiesta sin que se me notara nada. En el trabajo intentaba concentrarme, pero cada vez que mi mente se distraía un segundo, la imagen de ella riéndose con ese tipo me volvía a la cabeza. Esa noche, cuando volví a casa, todo parecía como siempre. Ella estaba en la cocina preparando algo de cena, tranquila y sonriente, y por un segundo pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza, que era yo quien estaba exagerando. Intenté relajarme, pero cuando se giró para mirarme y me sonrió, me di cuenta de que ya no sentía la misma calidez de siempre. Sentí que había algo entre nosotros, como si hubiera una distancia que no podía cruzar. Los días pasaron y me convencí de que necesitaba pruebas. No quería arruinar lo que teníamos por una sospecha, pero tampoco podía seguir con esa ansiedad que me comía por dentro. Así que empecé a observar más de cerca, con paciencia. Empecé a prestar atención a las pequeñas cosas que antes no habría notado. Había momentos en los que ella recibía mensajes, y aunque nunca escondía el teléfono, noté que a veces se apartaba un poco cuando los leía, o que a veces se reía bajito de algo que le habían escrito y luego cambiaba rápidamente de tema cuando yo le preguntaba. Intenté no darle demasiada importancia a esos detalles, pero en el fondo sentía que cada pequeña señal se iba acumulando, formando un rompecabezas que no quería terminar de armar. Finalmente, un viernes, después de otra semana de sospechas y dudas, ella me dijo que iba a salir con unas amigas. No era algo fuera de lo común, siempre había tenido un par de buenas amigas con las que se reunía de vez en cuando. Pero algo en su forma de decirlo me hizo sentir incómodo, como si estuviera esperando que yo le dijera algo, que le pidiera que se quedara en casa. Pero no lo hice. Solo le dije que se divirtiera y me quedé en casa, intentando ignorar la incomodidad que sentía. Fue esa misma noche cuando sucedió. Estaba en el sofá, viendo la televisión, cuando de repente el sonido de una notificación me hizo volver la cabeza. No era mi teléfono, sino el de ella, que había dejado sobre la mesa de la entrada. Al principio no le di importancia, pero después de un rato, cuando otro mensaje entró, mi curiosidad pudo más.
Me acerqué y miré de reojo. Vi la pantalla encendida y, aunque el nombre del contacto estaba guardado solo con una inicial, el tono del mensaje no dejaba lugar a dudas. Decidí no abrir los mensajes, pero cuando volvió a sonar, ya no pude ignorarlo. Cogí el teléfono y leí el último mensaje. No decía nada explícito, pero la familiaridad y el tono cariñoso me hicieron hervir la sangre. Sabía que no estaba con sus amigas. La excusa había sido demasiado conveniente y ya no podía fingir que todo estaba bien. Sin pensarlo demasiado, tomé las llaves del coche y salí de casa. Sabía que necesitaba ver las cosas con mis propios ojos. No sabía a dónde ir, pero una especie de intuición me llevó a buscarla en el restaurante al que solíamos ir cuando salíamos en pareja. Pensé que, si realmente estaba con sus amigas, quizás las encontraría allí. Me costaba imaginarla en otro sitio sin que yo lo supiera. Aparqué cerca y, efectivamente, allí estaba el coche de ella. Mi pulso se aceleró. Sabía que estaba haciendo algo de lo que podría arrepentirme, pero el impulso era más fuerte que cualquier duda. Entré al restaurante con un nudo en el estómago. No quería verla con él, pero una parte de mí necesitaba confirmar lo que ya intuía. Me acerqué a la entrada del comedor y, antes de que pudiera retroceder, la vi. No estaba sola. Estaba sentada frente a ese mismo hombre de la fiesta, el tipo que había llamado mi atención con su actitud confiada. Estaban hablando, pero no era una conversación cualquiera. Podía ver que había algo en sus miradas, una intimidad que me resultaba insoportable de observar. Ella no se comportaba como una mujer que estaba en una reunión casual. Había algo más. Me escondí detrás de una columna, observando de lejos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que nunca antes había experimentado. Todo ese tiempo, mientras yo me convencía de que éramos felices, ella había estado con otro. La vi tocarle la mano, sonreírle de una forma que ya no me sonreía a mí. Fue entonces cuando lo supe con certeza, estaba perdiendo a mi esposa. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, como si alguien hubiera apagado una luz que llevaba años encendida. No podía quedarme allí más tiempo, así que salí del restaurante tan rápido como pude y volví a casa. Me senté en la oscuridad, intentando procesar lo que había visto. Las imágenes de ellos dos seguían pasando por mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, la escena volvía con más fuerza. Me sentía impotente, traicionado, y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en todos esos momentos que habíamos compartido. De repente, todos esos recuerdos se sentían falsos, como si cada uno de ellos hubiera sido una mentira. Esperé en el sofá, sin encender la luz, hasta que finalmente la escuché abrir la puerta. Intenté mantener la calma, aunque cada fibra de mi cuerpo pedía gritos y preguntas. La miré cuando entró, y ella se sobresaltó al verme en la oscuridad. Sin embargo, su sorpresa duró solo un segundo. Adoptó una expresión tranquila, como si no hubiera nada fuera de lo común en que yo estuviera esperándola. ¿Qué tal la noche?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Bien, todo bien. Nos reímos mucho, respondió, mirando hacia otro lado, esquivando mi mirada. Era evidente que intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero para mí, su voz sonaba vacía, carente de la espontaneidad de antes. No respondí. Me limité a mirarla en silencio, esperando a que ella llenara el vacío. Durante un instante, pareció dudar. Se giró hacia la puerta, como si quisiera escapar, pero luego se quedó quieta. Me di cuenta de que estaba evitando mirarme a los ojos. Estaba claro que algo la incomodaba. Finalmente, después de un largo silencio, me miró directamente y dijo: ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Era el momento de enfrentarlo. Esperaba muchas reacciones de ella en aquel momento, pero no que intentara actuar como si no supiera de qué le hablaba.
Estaba tan entrenada en esta mentira que incluso allí, en ese instante donde no podía huir, intentó mantener la farsa. Me miraba con los ojos abiertos, entre confundida y ofendida, como si fuera yo el que estaba alucinando. Por un segundo pensé que todo era una locura de mi cabeza, pero luego recordé aquella imagen de los dos en el restaurante. No había espacio para dudas, y ya no estaba dispuesto a que me tratara como un idiota. ¿Tienes algo que contarme? Pregunté directamente, sin rodeos, porque ya no tenía sentido disimular. Ella tragó saliva y trató de seguir con su actuación, cruzando los brazos y alzando la barbilla en ese gesto de superioridad que usaba cuando quería ganar una discusión. Me respondió con una voz neutral, como si no entendiera la magnitud de la situación. No sé de qué hablas, dijo, frunciendo el ceño. ¿Por qué tendría algo que contarte? Sus palabras no me sorprendieron, pero aún así me hirieron. No solo por la traición, sino porque estaba dispuesta a seguir mintiéndome en la cara, a tratar de engañarme incluso ahora, cuando había perdido todo el respeto por nuestra relación. Noté que estaba nerviosa, porque al final sus manos la traicionaron, las tenía entrelazadas con fuerza y sus dedos no dejaban de moverse. Aún así, trataba de mostrarse tranquila, de hacerme creer que estaba exagerando. Pero yo ya había tenido suficiente. La miré fijamente, sin pestañear, manteniendo la calma con todo el esfuerzo posible. No me tomes por tonto, dije, midiendo cada palabra. Sé lo de anoche. Sé que estuviste con él. Te vi. No necesito detalles, pero quiero que me lo digas a la cara. Solo quiero oírlo de ti. Por un segundo, su máscara se quebró. Vi cómo sus ojos se agrandaban y el color le desaparecía del rostro. Fue solo un instante, porque enseguida se recompuso y volvió a mirar hacia otro lado, evitando mi mirada. Parecía que estaba evaluando todas sus opciones, pensando si todavía podía seguir negándolo o si había llegado el momento de confesar. Pero yo no tenía intención de dejarla salir de aquella habitación sin una respuesta. Después de unos segundos, suspiró y se dejó caer en el sillón frente a mí, cruzando los brazos en un gesto de derrota. Sin embargo, todavía había un poco de resistencia en su expresión. Era como si la incomodara admitirlo, pero también como si estuviera harta de esconderlo. De acuerdo, murmuró finalmente, con una voz casi inaudible. Lo he estado viendo, sí. Sentí un golpe en el estómago, aunque lo supiera. Algo en mi interior todavía tenía la esperanza de que ella se retractara, que me dijera que todo había sido un malentendido. Pero ahora que lo había admitido, el dolor se volvió real, palpable. Me quedé mirándola, esperando a que continuara, porque si había algo que quería de este enfrentamiento era la verdad completa, toda su verdad. ¿Y? Le pregunté, intentando no alzar la voz. ¿Me vas a decir algo más? Ella me miró por fin, con una mezcla de enfado y vergüenza en la mirada. Después de un largo silencio, habló en un tono defensivo. ¿Qué más quieres que diga? Replicó, alzando un poco la voz. No sé qué esperas escuchar. Sí, he estado viéndome con él. Pero, se interrumpió, como si no encontrara las palabras adecuadas. ¿Desde cuándo? Pregunté, controlando mi voz para que no se quebrara. Bajó la mirada, evitando encontrarse con la mía. Parecía avergonzada, como si finalmente estuviera enfrentándose a la magnitud de sus actos. Pero, aún así, su tono era de frustración más que de arrepentimiento. No sé, hace unos meses, contestó, encogiéndose de hombros. No lo planeé, simplemente, pasó. No tiene que ver contigo, solo es algo que ocurrió. Esa frase, no tiene que ver contigo, encendió una chispa de rabia en mi interior. Me levanté del sillón y me acerqué a ella, aunque me esforcé por mantener la calma. ¿Qué no tiene que ver conmigo? Repetí, intentando que no me temblara la voz. Todo tiene que ver conmigo.
¿Qué clase de respuesta es esa? Nos prometimos lealtad. Y ahora me dices que fue algo que pasó. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Ella volvió a levantar la cabeza, y por un momento vi un destello de desafío en sus ojos. Era como si, ahora que había confesado, toda la culpa y la responsabilidad se hubieran desvanecido y hubiera decidido enfrentarme. No había ni una pizca de arrepentimiento en su tono, ni un indicio de que lamentara lo que había hecho. Lo siento, pero no creo que puedas entenderlo, dijo, con un tono frío que no había escuchado antes en ella. Tú nunca me has preguntado cómo me sentía. Nunca te has dado cuenta de lo sola que me he sentido estos últimos meses. Pero claro, ahora que yo hago algo, de repente todo es mi culpa, ¿no? La rabia que sentía empezó a convertirse en algo más. Una especie de tristeza profunda, de desesperanza. Ella estaba dándole la vuelta a la situación, haciéndome sentir que era yo el responsable de su traición. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de decir. Así que la culpa es mía, murmuré, casi para mí mismo. ¿Eso es lo que intentas decir? Ella alzó los hombros, como si no le importara, y luego dejó escapar un suspiro exasperado. No estoy diciendo que sea culpa de nadie. Solo que, esto pasó porque algo entre nosotros ya no funciona. Y en lugar de reconocerlo, prefieres pensar que yo soy la villana aquí. Pero, ¿de verdad crees que todo es tan simple? Su frialdad me desconcertaba. Había esperado alguna muestra de arrepentimiento, algún intento de disculparse. Pero ella no estaba arrepentida. De hecho, parecía estar convencida de que tenía razón. Y esa actitud me hizo comprender que nuestra relación ya no tenía sentido, que lo que habíamos construido estaba roto de una manera que no se podía reparar. Ya veo, respondí, al fin, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. Supongo que en el fondo quería creer que todo esto tenía alguna explicación. Que tal vez había algo que pudiéramos salvar. Ella se mantuvo en silencio, mirándome con expresión indescifrable, como si mi sufrimiento le resultara irrelevante. Al verla allí, tan fría y distante, supe que ya no había nada que hacer, que la persona que yo había amado ya no existía. Después de nuestra confrontación, me fui de casa por unas horas, incapaz de soportar la idea de estar bajo el mismo techo que ella. Me senté en el coche en un aparcamiento vacío, pensando en las palabras frías y calculadas que había dicho. No había un solo rastro de arrepentimiento en su mirada, ni una pizca de vergüenza por lo que me había hecho. La rabia y la humillación me recorrían, y, mientras más lo pensaba, más me convencía de que no podía dejarlo pasar. No iba a convertirme en una víctima silenciosa, en alguien que aceptara la traición sin decir nada. Iba a responder, y lo iba a hacer de una forma que no olvidaría. Pasé la noche en el coche, planeando. Cada minuto que pensaba en ella, en su indiferencia, en la forma en que había destruido todo sin remordimiento, fortalecía mi determinación de no dejar esto sin consecuencias. Al amanecer, ya tenía una idea clara de lo que haría. Volví a casa al amanecer, y ella todavía dormía. Su teléfono estaba en la mesa de noche, y por primera vez en todo el tiempo que habíamos estado juntos, no sentí ni un poco de respeto por su privacidad. Lo tomé y revisé los mensajes hasta encontrar al otro, el tipo de la fiesta, con quien se había estado viendo. Había mensajes recientes, pruebas de su traición y también detalles sobre dónde trabajaba, su dirección y otros datos personales. Anoté todo y dejé el teléfono donde estaba antes de que ella despertara. Esa mañana, en lugar de ir al trabajo, conduje hasta el despacho de un abogado. No iba a hacer esto de manera impulsiva, quería que todo estuviera bien atado. Le expliqué la situación y mi intención de iniciar un divorcio en el cual me quedara con la mayor parte de los bienes. Él me explicó los pasos y comenzamos a trabajar en el caso. Si ella había tomado la decisión de destruir nuestra relación, yo iba a asegurarme de que no se beneficiara de ello.
Después de la reunión, me dirigí a su trabajo. No me importaba la posibilidad de que me viera o que alguien se diera cuenta de que estaba allí. Solo necesitaba hablar con el otro, el hombre que, sin ningún remordimiento, se había involucrado con mi esposa. Lo encontré justo antes de la hora de almuerzo. Lo reconocí de inmediato, y cuando se dio cuenta de quién era yo, vi en su cara una mezcla de sorpresa y temor. Se hizo el desentendido, pero no se molestó en negarlo cuando mencioné que sabía lo que había estado haciendo con mi esposa. No hubo una gran confrontación física ni amenazas directas. No iba a darle ese placer. Simplemente le advertí, en tono bajo y firme, que esto iba a tener consecuencias, que estaba al tanto de cada detalle y que no iba a olvidar lo que él había hecho. No me respondió, pero vi en su mirada que entendió el mensaje. Me fui de allí sin decir más, satisfecho de haberlo confrontado, de que supiera que no iba a salirse con la suya sin ninguna repercusión. Al llegar a casa esa tarde, decidí que la segunda parte de mi plan sería más directa. Comencé a recopilar pruebas, conversaciones y cualquier rastro de la relación que aún quedara en el teléfono de ella. Sabía que el abogado me había dicho que esto ayudaría en el caso, y aunque no era necesario, me hacía sentir un poco de control en medio de todo el caos. También pensé en cómo hacerle entender el impacto de lo que había hecho, no solo conmigo, sino con nuestra vida y las cosas que habíamos compartido. Durante los días siguientes, mantuve la rutina, pero algo en mi actitud hacia ella cambió. Si ella había decidido actuar de una manera egoísta y fría, yo no iba a quedarme atrás. Cada vez que trataba de iniciar una conversación, la ignoraba. Si intentaba explicarse o darme alguna excusa, simplemente me alejaba, como si su presencia me resultara indiferente. Al principio, pareció aliviada de que no la confrontara más, pero después de unos días, comencé a notar que algo en ella cambiaba. No estaba acostumbrada a esa distancia, y creo que le molestaba ver que ya no me afectaba su traición de la misma manera. Finalmente, una semana después, decidí llevar la venganza al siguiente nivel. Había dejado que bajara la guardia, que creyera que todo estaba volviendo a la normalidad. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, le dije, con un tono casual y casi aburrido, que había decidido que quería mudarme, que necesitaba tiempo para pensar. Ella me miró confundida, intentando averiguar si estaba hablando en serio o si era alguna especie de prueba. Su inseguridad me dio una pequeña satisfacción. ¿Mudarte? ¿Así, sin más? Preguntó, visiblemente desconcertada. Sí, creo que es lo mejor. Necesito espacio, y también lo necesitas tú, le respondí sin mirarla directamente, mientras recogía el plato y lo dejaba en el fregadero. No iba a darle ninguna explicación, ya no le debía ninguna. Los días siguientes, preparé mi salida de la casa. Me aseguré de no dejar ningún rastro de mis intenciones, guardando todo con discreción y llevando mis cosas en pequeños lotes a un lugar que había alquilado temporalmente. Mientras tanto, me comportaba de manera cada vez más distante. Lo que ella no sabía era que ya había iniciado los trámites de divorcio y que muy pronto recibiría la notificación formal. A medida que el día se acercaba, veía en ella una mezcla de sospecha y ansiedad. Quizás había comenzado a entender que no iba a dejar pasar todo lo que había hecho sin actuar. La notificación llegó un martes por la mañana. Esa misma noche, cuando regresé a la casa para recoger las últimas cosas, la encontré esperándome, con una mezcla de enfado y desesperación en el rostro. ¿Esto es en serio?, preguntó, agitando los papeles del divorcio en mi cara. ¿Así es como vas a solucionar las cosas? Su tono era tan arrogante, tan lleno de una supuesta autoridad moral, que no pude evitar sonreír con amargura. ¿Y cómo esperabas que reaccionara?, le respondí, en tono tranquilo. ¿Esperabas que siguiera aquí, fingiendo que todo está bien?
Ella dejó caer los papeles y se llevó una mano a la frente, como si estuviera cansada de toda la situación. Esto es ridículo. Todo este drama es innecesario, dijo, casi gritando. Solo fue un error, ¿no puedes entender eso? Fue entonces cuando la miré directo a los ojos y, con un tono más firme que nunca, le dejé claro lo que sentía. No fue un error. Fue una decisión. Cada mensaje, cada vez que lo veías, cada mentira que me decías, fue una elección. Y ahora yo estoy eligiendo seguir adelante, sin ti. No hubo más que discutir. Ella entendió que esta vez no iba a haber una segunda oportunidad, que sus excusas no iban a cambiar nada. Recogí mis cosas y, antes de irme, le dejé claro que no iba a ceder en nada durante el proceso de divorcio. Esa noche, cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí una extraña mezcla de vacío y satisfacción. Tras dejar la casa, pensé que podría empezar a dejar todo atrás. Pero me equivoqué. Aunque sabía que el divorcio avanzaba y estaba a punto de cerrarse, no lograba sacudirme la sensación de incompletitud, como si algo esencial aún me faltara. Ese cierre final, esa claridad absoluta en la que uno se da cuenta de que ya no queda nada, aún no había llegado. Había pasado semanas sumido en una mezcla de frustración y vacío, revisando cada detalle de la relación en mi mente, como si buscara alguna señal que me hubiera pasado desapercibida. Algo que explicara cómo habíamos llegado a este punto. Finalmente, decidí que la única manera de cerrar este capítulo era teniendo una última conversación con ella. No por reconciliación, ni mucho menos. Solo necesitaba escuchar sus palabras sin que estuvieran teñidas por la mentira, escuchar de su boca lo que había sentido, si es que había algo que pudiera dar sentido a su traición. Fue una decisión difícil, porque sabía que me exponía a volver a sentir ese dolor que intentaba superar, pero tenía claro que no iba a pasar página si no enfrentaba esa última conversación. Le envié un mensaje breve, claro y directo. Le pedí que nos encontráramos en una cafetería tranquila, lejos de la casa y de cualquier lugar que compartiéramos alguna vez. Fue una especie de neutralidad que ambos necesitábamos, como si ese lugar neutral pudiera protegerme de cualquier emoción excesiva. Aceptó sin muchas preguntas, y al día siguiente me encontré esperando en una de las mesas del fondo, tratando de ordenar mis pensamientos y decidir exactamente qué quería decirle. Ella llegó puntual, y al verla supe que el paso del tiempo no había suavizado ni su actitud ni la culpa que podía sentir. Se sentó frente a mí y me miró en silencio, expectante. No hubo ese intento de iniciar una conversación casual o de fingir que todo estaba bien. Ambos sabíamos por qué estábamos allí, y no había lugar para preámbulos. Aún así, ella mantuvo la postura que ya había visto antes, los brazos cruzados, el rostro inexpresivo, como si toda la situación le resultara un trámite. Tomé un sorbo de mi café y fui directo al grano. No entiendo cómo llegamos a esto, le dije, sin rodeos. Necesito que me expliques. Necesito entender, aunque sea solo para poder dejar esto atrás de una vez. Ella suspiró, como si mis palabras le resultaran agotadoras. Se recostó en la silla y se tomó unos segundos antes de responder, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Mira, no hay una respuesta sencilla, comenzó, con un tono defensivo. Lo que pasó, simplemente pasó. Yo también me he hecho esa pregunta, y no tengo una explicación concreta que darte. Tal vez, hizo una pausa, como si buscara la manera correcta de decirlo, tal vez me sentía atrapada. Tal vez necesitaba algo diferente, algo que me recordara que aún podía hacer lo que quisiera. Su tono era frío, como si estuviera hablando de algo completamente trivial. No había ninguna emoción en su voz, ni el más mínimo indicio de arrepentimiento. Sentí una rabia creciente al escucharla minimizar todo lo que habíamos tenido, pero me obligué a permanecer calmado. Quería escuchar hasta el final, entender hasta el último detalle. ¿Algo diferente?
Pregunté, repitiendo sus palabras como si fueran las de un desconocido. ¿Eso es todo lo que tienes para decirme? ¿Qué querías algo diferente? Ella me miró sin titubear, sin ningún rastro de vergüenza. No lo entenderías, respondió, y en su tono percibí una leve superioridad. No todo el mundo puede pasar su vida siguiendo un guión. Yo no podía seguir, viviendo la vida que se esperaba de mí. Quizás, en el fondo, lo que buscaba era una forma de romper con todo. La escuchaba, y sentía una mezcla de indignación y desconcierto. ¿De verdad era eso todo lo que significaba para ella? ¿Una vida monótona que necesitaba ser interrumpida? Traté de no mostrar mis emociones y me limité a asentir. Entonces, continué, ¿nunca pensaste en hablar conmigo? ¿Nunca se te ocurrió que había una manera de manejar esto que no destruyera todo? Ella se encogió de hombros, como si fuera una idea irrelevante. No quería que te sintieras obligado a cambiar por mí. Esto era algo que tenía que resolver sola, y, bueno, esta fue mi solución. Sé que no fue la mejor, pero ya está hecho. Esa indiferencia, esa falta de empatía, me hacía sentir como si estuviera hablando con alguien completamente ajeno a quien había sido mi esposa. No tenía sentido seguir insistiendo, porque cada palabra que decía solo reforzaba la idea de que lo nuestro había terminado mucho antes de que ella decidiera traicionarme. Me tomé un momento antes de continuar. Solo quiero saber una cosa más, dije, mirándola directamente a los ojos. ¿Alguna vez te importó? ¿Alguna vez significó algo para ti lo que teníamos? Por un instante, vi una sombra de duda en su expresión, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Claro que me importó, respondió, casi con molestia. No creas que fue fácil para mí. Pero no quiero vivir pensando en lo que se perdió. Creo que hay cosas que simplemente cambian, y lo nuestro, simplemente se acabó. Esa última frase fue como una sentencia. En ese momento entendí que ya no había nada que salvar, que lo que habíamos tenido realmente había terminado, tal vez mucho antes de que yo me diera cuenta. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, porque, por primera vez, tenía la certeza de que no había sido culpa mía. Ella había hecho su elección, y nada de lo que yo hubiera hecho podría haber cambiado el resultado. Me levanté, decidido a no alargar más esa conversación. Entonces, supongo que ya no queda nada más que decir. Ella asintió, y por primera vez en toda la conversación, vi en sus ojos una leve incomodidad, tal vez una pequeña chispa de remordimiento, aunque me costaba creer que fuera real. No le di la oportunidad de responder, porque no necesitaba sus excusas ni sus palabras vacías. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo que, al menos, había conseguido esa claridad que buscaba. Salí de la cafetería con una sensación de paz extraña, como si finalmente hubiera logrado soltar toda la carga que llevaba encima desde el momento en que descubrí su traición. Sabía que el proceso de divorcio seguiría adelante, que cada paso sería una lucha por los bienes, por los recuerdos y por cerrar este capítulo de manera definitiva. Pero ya no me sentía atrapado en la duda, ni en la rabia. Había llegado el momento de seguir adelante, de construir algo nuevo sin las sombras de lo que habíamos sido. Aquella fue la última conversación que tuve con ella. Nunca volvimos a vernos en persona, ni a cruzar palabras. Después de aquella última conversación en la cafetería, sentí una liberación extraña, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado. Volví a mi nuevo piso, más vacío de lo que me hubiera gustado admitir, y comencé a deshacer las cajas. Mis pertenencias se sentían fuera de lugar, un recordatorio de una vida que había cambiado sin posibilidad de retorno. Aquella casa que compartíamos ya no era mía, y estas paredes, donde me esperaba construir una nueva vida, aún no se sentían un hogar. Con los trámites del divorcio en marcha, cada día era un recordatorio de la relación que había terminado, una colección de papeles y reuniones con abogados que hacían todo más real.
Mi abogado me mantenía al tanto de cada detalle, cada procedimiento y cada avance, aunque yo me limitaba a asentir. Ella no estaba poniendo objeciones formales, lo cual al menos hacía el proceso menos complicado. Pero no era una victoria que me diera satisfacción, y tampoco cambiaba lo que ya había sido destruido. Mientras las semanas pasaban, intenté volver a la rutina, aunque nada parecía encajar del todo. Mi trabajo se había convertido en un refugio, un espacio donde podía enfocarme y dejar de pensar en la vida personal que se desmoronaba a mi alrededor. Algunos compañeros sabían lo que estaba pasando, y aunque intentaban ofrecerme palabras de apoyo, me daba cuenta de que cada vez que me decían que lo superaría, solo sentía más el peso de la pérdida. No podía hablar de ella sin que las palabras sonaran vacías o, peor aún, llenas de una tristeza que no sabía cómo gestionar. Sabía que el tiempo haría su trabajo, pero también era consciente de que el camino para recuperarme iba a ser más largo de lo que esperaba. Mis amigos, en un intento de distraerme, empezaron a invitarme a salir más seguido, a bares, a eventos y a reuniones que, en otro momento, me habrían parecido normales. Intenté seguirles el ritmo, buscando en esas salidas la misma desconexión que encontraba en el trabajo. Sin embargo, cada vez que alguien se refería a su pareja, o cuando notaba gestos de complicidad entre otras personas, sentía una punzada en el pecho. No envidiaba sus relaciones, pero me recordaba que, en algún punto, también había pensado que tenía algo así. Una noche, después de salir con algunos compañeros, regresé al piso y me quedé solo en la sala, mirando las cajas que aún no había abierto. Entre ellas, encontré una que contenía algunas fotos, cosas que había olvidado empaquetar hasta el último momento. La abrí con cuidado, aunque sabía que solo iba a encontrar recuerdos de una vida que ya no existía. Entre las fotos estaba la del día de nuestra boda, una imagen que en su momento había encapsulado lo que pensaba que sería nuestra vida juntos. La miré por un rato, sin sentir la necesidad de guardarla ni de tirarla. Era solo un recordatorio de algo que había cambiado, una historia que ya no formaba parte de mi presente. El proceso de adaptación continuó siendo lento, y había días en los que me sentía atrapado en una especie de limbo, sin saber exactamente qué dirección tomar. Fue en esos días cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, aún tenía un control sobre mi vida que ella nunca podría quitarme. Su traición había sido un golpe profundo, pero no iba a definir quién era yo ni cómo iba a vivir el resto de mis días. Decidí que era hora de empezar a centrarme en mí mismo, de reconstruir una identidad independiente de la relación fallida que habíamos compartido. Con el tiempo, empecé a considerar cosas que nunca antes me había planteado, a retomar actividades que había dejado de lado. Empecé a hacer ejercicio con más frecuencia, a ocupar mis fines de semana explorando la ciudad y probando cosas nuevas. No buscaba escapar de mi vida anterior, sino reencontrarme con partes de mí que había descuidado. De alguna manera, estas pequeñas rutinas me daban una sensación de normalidad, un respiro que me permitía recordar que aún había cosas buenas por descubrir. A medida que pasaban los meses, noté que mi forma de ver la vida había cambiado. Ya no sentía rabia hacia ella, ni resentimiento hacia lo que había hecho. Simplemente era un capítulo cerrado. Claro, había momentos en los que los recuerdos volvían, pero ya no tenían el mismo peso. Eran como cicatrices que recordaban algo que había sanado, un recordatorio de lo que había sido y de lo que había superado. Había aprendido a vivir con esos recuerdos sin que definieran mi estado de ánimo, sin que condicionaran cada momento de mi día. Finalmente, llegó el día en que recibí la notificación de que el divorcio había sido oficialmente finalizado. Era un papel, un documento que certificaba el fin de algo que había empezado con tantas promesas y que había terminado con tanto dolor. No sentí tristeza, ni alegría. Solo una paz tranquila, como si al fin pudiera dejar de cargar con esa responsabilidad, como si, al menos, el peso del proceso legal ya no estuviera sobre mis hombros. Era solo un detalle administrativo,
pero representaba un cierre definitivo. Para celebrar mi recién adquirida libertad, decidí hacer algo simbólico. Reservé un pequeño viaje, un par de días fuera de la ciudad, en algún lugar tranquilo donde pudiera desconectar completamente de todo. No era una gran aventura, pero sí un cambio de escenario que me permitiera reflexionar y hacer planes sin el ruido constante de mi vida diaria. Durante ese tiempo, me dediqué a caminar, a disfrutar del paisaje, a recordar que el mundo era más grande que aquella relación que había terminado. De regreso a casa, me sentí renovado. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, momentos en los que la soledad volvería a asomarse, pero al menos estaba en paz con lo que había ocurrido. Ya no necesitaba respuestas, ni explicaciones. Había aceptado que algunas cosas simplemente terminan sin razón aparente, y que el verdadero desafío era encontrar una forma de seguir adelante sin dejar que el pasado definiera mi futuro. Con el tiempo, mi círculo de amistades también cambió. Había personas que, en su afán de consolarme, se habían alejado, sin entender realmente lo que significaba perder algo de esa manera. Pero otras personas nuevas llegaron a mi vida, amigos con los que compartía intereses y que no me veían como el tipo divorciado, sino simplemente como alguien más que formaba parte de su mundo. Esa normalidad, ese reconocimiento de que la vida seguía, era exactamente lo que necesitaba. Unos meses después, en una conversación con uno de mis amigos, me di cuenta de que había aprendido más de lo que creía de aquella experiencia. Lo que había comenzado como una historia de traición y dolor, se había convertido en un aprendizaje silencioso, en una fortaleza que antes no sabía que tenía. Me di cuenta de que ahora sabía exactamente lo que quería de una relación, lo que nunca iba a tolerar y lo que realmente significaba la confianza. No tenía prisa por encontrar a alguien más, pero sabía que, cuando llegara el momento, sería desde una posición de claridad y de respeto hacia mí mismo. Y así, mi vida comenzó a estabilizarse en esa nueva normalidad. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que, aunque había perdido una parte importante de mi vida, había ganado algo mucho más valioso, una independencia emocional. Una fortaleza que nunca habría descubierto si no hubiera pasado por todo aquello. Al final, lo que me había dejado esa experiencia era una certeza tranquila, un recordatorio de que, a pesar de los golpes, aún tenía el control sobre mi propio destino.